Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a otro episodio de Café Acuario Podcast. Espero que estén muy bien y en esta ocasión les cuento la leyenda de un hombre que nació con un mal congénito, el cual le hizo nacer con dos caras. La segunda de ellas la tenía en la nuca. Esta es la historia de Edward Mordrake, un hombre nacido con una rara malformación que le otorgó dos caras y que Internet ha convertido en un monstruo adorable, una especie de Joseph Merrill, hombre elefante transfigurado por su enfermedad en una atracción circense. La historia de Edward comienza adulterada por su posición burguesa. Su madre era la condesa de Darlington de mediados del siglo XIX, una terrateniente del sur del condado de Portsmouth, en el Reino Unido. Como hijo de buena familia era envidiado y odiado a partes iguales. Su estirpe y riqueza a heredar le situaba en el foco de la atención pública, su enfermedad en la diana de bufones, chanceros y linchadores profesionales de su apellido. Todo alimentaría el mito de ogro tocado por alguna fuerza sobrenatural y que exageraron o inventaron años de narración oral. Y ahora, Internet. Se llamó Edward Mordrake y es considerado como uno de los monstruos humanos del siglo XIX, según los informes, por un trastorno congénito que se conoce como Dryposophus Mordrake. Nació con dos caras. El espeluznante reporte se dio a conocer en un artículo publicado por el Boston Post en 1895 por el Charles Lotin Hildred. El escritor de ficción que colaboraba con la publicación se encargó de destacar que Mordrake era un hallazgo que había descubierto en el Royal Scientific Society, donde también se había encontrado con una mujer con dos colas de pescado y un hombre con cuerpo de araña. En la mayoría de los casos registrados de Dryposophus, la persona afectada tiene una característica facial adicional como una nariz o una oreja, pero en este caso, su cara se duplicó entera. A diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento, la disprosopia no es consecuencia de la fusión o separación incompleta de dos embriones. Es el resultado de una anomalía en una proteína que marca el patrón craneofacial normal. Dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína, el individuo puede tener hasta 4 orejas, 4 ojos y 2 labios separados. Edward tenía una estructura dominante completamente sana, su cara normal en perfectas condiciones y junto a ella su cara añadida, con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados desde el nacimiento. Según la leyenda no verificada, la segunda cara sonreía y movía los labios burlándose de su alter ego dominante hasta sumirlo en una depresión que lo conduciría finalmente al suicidio. Además, decían que la otra cara tenía una voz tenue que solo Edward podía escuchar y lo volvía loco. A los 23 años, Edward Mordrake sufrió una severa depresión debido al gran rechazo que recibía de la comunidad y se quitó la vida ahorcándose en el balcón. El mito detrás de Mordrake. La historia publicada por Hildred tuvo un gran impacto entre los lectores. Su descubrimiento comenzó a ganar relevancia cuando apareció publicado en la Enciclopedia de Anomalías y Curiosidades, editada por dos reconocidos doctores que publicaron la información de Hildred tal como apareció en su historia. Además, los médicos se encargaron de especular cómo habría llegado Mordrake a padecer semejante deformidad. A partir de ahí, el mito comenzó a tener vida propia y a circular como una historia urbana sobre deformidades, sin que nadie pudiera dar ninguna prueba real de que Edward Mordrake realmente haya existido. Hoy, el mito de Mordrake ya forma parte de la cultura popular y es protagonista de varias publicaciones de historias increíbles y de terror.
¿Qué les pareció la historia? Si llegó a ser verídica, ahora sí se me hace como una película de terror. Y si fue así, no me imagino lo que ha de haber sufrido este hombre Edward, y más siendo que la segunda cara le susurraba como si tuviera a otra persona detrás de él todo el tiempo. ¿Cómo habrá sido eso? Pero, en fin. Cuéntenme qué les pareció la historia, si tienen alguna otra versión diferente. Y por esta ocasión es todo. Les recuerdo que si tienen alguna historia que quieran compartir, la pueden enviar por correo a cafeacuariopodcast@gmail.com, o déjenme saber qué historia les gustaría conocer en futuros videos. Nos escuchamos en la próxima y